Nos acompañes. Buenos días y bienvenido. Estoy junto a mi partner, Paul Tutibén, y uno a uno te haremos algunas preguntas rápidamente en honor al tiempo para conocer desde tu respetable punto de vista y experiencia cuáles son los cambios puntuales que deberá hacer o implementar el presidente Daniel Noboa para lograr el cometido que se ha trazado, el crecimiento económico del país, atraer inversión extranjera y generar empleo y seguridad. Muchas gracias, Luisa. Gracias por la entrevista. Tal vez empezar indicando que lo que se había revisado en materia del programa económico acordado con los multilaterales al cierre del año pasado, en las últimas fechas, hasta el mes de abril, que se tiene información, no muestra un proceso de mejora y ha habido un deterioro. Por lo tanto, parte de lo que tiene que hacer el presidente Noboa es recuperar la senda de estabilidad, que no tengamos la acumulación de atrasos que ahora se tienen, que son solo en 4 meses, son 1.300 millones más 4.000 de los años previos, son 5.000 y pico millones en atrasos. Las reservas internacionales han mejorado, sí, pero por el problema que cito, más los gastos atados a la campaña electoral, se está apuntando a un déficit para este año también cercano a los 5.000 millones, lo que significa que ha habido un deterioro en esa materia. Para responder la primera parte, creo que la recuperación de la estabilidad, el replanteamiento de metas con los multilaterales, queda pendiente un desembolso del cierre de diciembre que todavía no se ejecuta, porque la revisión de las metas no se dieron por el proceso electoral. Entonces, esa primera elemento, ese primer factor tiene que ser una prioridad. Segundo, todo lo que no ha podido avanzar el gobierno en el año y medio que ha estado en funciones. ¿A qué me refiero? A las reformas. Las reformas son importantes para el objetivo que el mismo gobierno ha anunciado, el crecimiento económico, la mejora del empleo. ¿A qué reformas me refiero? Hay reformas que tienen que ver, por ejemplo, con el desperdicio de fondos en subsidios. Hay decisiones difíciles políticamente, pero necesarias. Ahí está el tema del diésel, por ejemplo. Beto. Está el tema de la reforma de la seguridad social, que absorbe recursos del presupuesto, no para eliminar el aporte del Estado, sino para redefinirlo. Esa es otra reforma. Una reforma laboral que permita atraer inversión, que es parte de las restricciones de inversión extranjera que tenemos. El tamaño del Estado, donde no se ha hecho lamentablemente nada, y el rol de las empresas públicas. Hemos tenido grandes problemas, entre otros el energético, en parte por una mala gestión. Y a esto se suma el tema de Petroecuador, que no ha subido la producción, es más, ha caído, y el tema del seguro social, que sin una reforma va a ser un problema para la institución y para el propio fisco. Así que, en principio, yo te diría, esos son algunos de los factores sobre los cuales tiene que decidir el gobierno, y mientras más rápido lo haga, mejor. Mejor momento no tiene. 58% de apoyo ciudadano, tiene mayoría en la Asamblea Nacional, pero todo gobierno se deprecia, se deteriora en el tiempo. Por lo tanto, esto no puede esperar, tiene, creo yo, que ser parte de las primeras decisiones que adopta el gobierno del presidente Noboa. Economista Mauricio Pozo, Paul Tutibén lo saluda. Ya el presidente electo Daniel Noboa ha adelantado que en este nuevo periodo priorizará, según él, el crecimiento económico del país, después de haber, supuestamente él ha indicado, puesto la casa en orden durante el año y medio que ha estado como presidente luego de la muerte cruzada. ¿Podrá existir ese crecimiento económico pese a todo lo que hemos venido arrastrando, crisis energética durante 5 o 6 meses el año anterior y tantas cosas que se han visto de forma negativa, incluso inversión extranjera? Muchos de ellos no quieren invertir por el tema de inseguridad en nuestro país. ¿Se podría decir que sí podría darse ese crecimiento económico en un periodo de 4 años para el presidente Daniel Noboa? Paul, hay que mencionar primero que la casa en orden se empezó a instrumentar en el primer año, pero en los últimos meses
lamentablemente ha habido un retroceso, que es lo que expliqué al principio. Los objetivos de crecimiento económico que anuncia el presidente obviamente que son importantes. Nadie puede decir que no es una necesidad, pero hay que decir los cómo, porque este tiene que ser un enunciado anclado en decisiones y en instrumentos que sean viables y prácticos. Uno de esos instrumentos es la identificación de sectores para que pueda en esos sectores anclar inversión, sobre todo privada, y poder alcanzar un mejor ritmo de crecimiento económico. ¿Cuáles pueden ser los sectores? El sector petrolero, pero sin una reforma, como mencioné, va a ser muy difícil si usted no cambia la estructura de Petrobras. Le da una estructura societaria distinta, donde se abre el capital, como hicieron en Petrobras, por ejemplo, en Brasil. Entre otras empresas petroleras, esto no va a funcionar. La inversión viene porque existe un ambiente laboral adecuado y moderno. La reforma laboral va en esa dirección. Entonces, estos son ejemplos de los cómo para poder alcanzar ese anuncio del gobierno de tener un ritmo de crecimiento económico mayor. Mauricio, se encuentran en el país ya desde hace algunos días, y tú como conocedor de la materia lo sabes, integrantes del Fondo Monetario Internacional revisando cómo están las cuentas en el Ecuador y si es que en ese periodo transitorio del presidente Noboa se han cumplido o no con todos los compromisos de la carta de intención que se firmó con este organismo multilateral, uno de los que con los que tenemos una mayor relación, si se quiere un poco más estrecha, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál debe ser la premisa o las condiciones en las que el presidente reelecto de los ecuatorianos y su equipo económico deban negociar con el Fondo Monetario Internacional de cara a lo que serán estos próximos 4 años, en aras de poder lograr el respaldo económico y los desembolsos que están contemplados en la última carta de intención que se firmó, sin que esto conlleve o implique imposiciones por parte de este u otros organismos multilaterales internacionales que tengan que ver, como por ejemplo una reforma tributaria con una carga de impuestos para los ecuatorianos, que yo creo que los ecuatorianos no podríamos soportar una carga más de impuestos, tampoco los sectores productivos. Figúrate, y tú lo sabes y lo saben nuestros invitados, que ya en breve los tenemos aquí. Por cierto, buenos días a ambos, la doctora Katia Murrieta y Jorge Calderón. Con ellos vamos a estar abordando también estos temas para conocer su respetable punto de vista. Pero ¿es posible tener que aceptar los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional a cambio de dinero para llenar el déficit fiscal y para poder acometer en la creación de plazas de empleo y de todo lo que requiere el país a ejecutarse por parte del primer mandatario, o nosotros podemos poner también nuestras condiciones? ¿Cómo negociar para que sea un buen negocio o acuerdo recibir ese apoyo del Fondo Monetario Internacional? Bueno, la pregunta es de fondo. Efectivamente, la misión del fondo está aquí en Ecuador. También hay una misión del Banco Mundial, por cierto. El convenio que se suscribió el año pasado, el 24, en mayo del 24, es un convenio que sigue vigente. Ese es un convenio a 4 años, que involucra desembolsos del fondo de 4.000 millones y desembolsos adicionales de las otras instituciones multilaterales, vale decir Banco Mundial, BID, CAF, Agencia Francesa de Desarrollo, FLAR, etcétera, que en el agregado para los 4 años los desembolsos suman 14.200 millones. No es una cifra marginal, es una cifra importante. Y esto, a mi criterio, tiene que buscar ser mantenido y preservado. Ahora bien, las metas a diciembre del año pasado, sobre todo la de diciembre, que tenía que revisarse en marzo, pero no se lo hizo por el tema del proceso electoral, yo creo que se van a cumplir al mes de diciembre. Pero como son revisiones periódicas, las de esto de año, sobre todo el primer trimestre, yo creo que se volaron las metas y tienen que volver a replantear las reformas y las metas hacia adelante,
donde deben incluirse algunos elementos como los que tú citas. Yo no creo que en un país que tuvo recesión el año pasado, que ahí caímos del 2%, y que este año todas las estimaciones apuntan a un crecimiento, yo diría, muy modesto, alrededor probablemente del 1,5%, con un crecimiento así, pretender plantear, por ejemplo, una reforma tributaria que aumente tasas impositivas, me parece que no sería una decisión acertada. Hay que sentarse con los multilaterales, replantear metas viables, pero también ellos van a decir, ok, no nos vamos por acá, pero el gobierno está pasando un momento político favorable. Por lo tanto, hay decisiones necesarias que pueden tener algún costo, pero hay que hacerlas. El tema de los subsidios que mencioné, por ejemplo, el asunto del subsidio al diésel, que solo ese representa alrededor de 2,000 millones de dólares, con compensaciones directas que se pueden entregar, obviamente, a sectores como el transporte de personas de carga o la pesca artesanal para que no haya mayor impacto. Pero sí tiene que replantearse. Yo creo que existe buena disposición de los multilaterales. Yo he estado en 2 programas con ellos, me tocó negociar 2 veces. Yo creo que este momento hay la flexibilidad necesaria para replantear las metas hacia adelante. Ahora, replantear las metas no quiere decir no hacer nada. El Ecuador creo que tiene que hacer algunas reformas como las que acabo de citar, entre otras, para poder avanzar y pretender un crecimiento económico mayor. Así que yo creo que por ahí va el tema. Existe buen ambiente y yo creo que tiene el gobierno que aprovechar esta coyuntura. Economista, y si bien es cierto existe un buen ambiente, una buena relación con otras naciones, y a eso vamos, ¿no? Hoy se dice que hay aproximadamente 70 delegaciones internacionales. Hace pocos días o hace pocas semanas el presidente estuvo en una gira internacional de 6 países. ¿Cómo atraer esa inversión extranjera a nuestro país, que es otro reto para estos 4 años de Daniel Noboa? El tema de la visita del presidente a varios países y el resultado de la misma, el apoyo que ha tenido de varios presidentes da un ambiente adecuado, pero recordemos algo, o sea, no es la primera vez que un jefe de Estado hace estas gestiones, que son buenas y necesarias, pero no son suficientes. Hay que empujar esto, hay que identificar con un poco de precisión en qué sectores y para qué. El sector petrolero es uno de los sectores, el sector minero es otro. Sabemos todos que existe oposición para los dos sectores, pero esas son las restricciones que va a tener este gobierno y cualquier gobierno. Sobre esa base tenemos que ver cómo caminamos. Quiero que recuerden algo. El año 2003, cuando fue el presidente Gutiérrez, yo entré con ese gobierno cuando se inició. eh, Se planteó la incorporación en el presupuesto del proyecto del OCP, que se culminó en el 2002. Bueno, ese proyecto, solo ese proyecto nos dio un estímulo de crecimiento económico por cerca de 3 años. Para la actualidad, eso hay que buscar, proyectos emblemáticos que le generen liquidez rápida, digamos así, para poder animar y alcanzar tasas de crecimiento mayores. En el sector que menciono eléctrico, el sector minero el año pasado exportó cerca de 1,300 millones de dólares. Las exportaciones en el Ecuador están bien, no están mal. Y eso creo yo que se puede aprovechar hacia adelante. Sectores de infraestructura grande, proyectos de infraestructura. Hemos hablado 20 años, por ejemplo, de la famosa autopista Quito-Guayaquil. Son 2,000 millones que involucran una inversión de esa naturaleza. Entonces, la identificación de esos sectores grandes o de esos proyectos grandes, hay 2 proyectos grandes de minería, está por entrar el tercero, en el tema petrolero con la reforma que menciono, en el tema de la infraestructura, creo que son temas que se pueden identificar, aprovechar la coyuntura internacional favorable y de esa manera empujarle al país y darle la posibilidad de crecimientos mayores, porque termino con esta parte. Fíjese, si nosotros tenemos crecimientos muy bajos este año y los siguientes, que sería repetir 10 años de estancamiento, la política económica se hace muy complicado porque la gente ya no va a aceptar
La gente no come de recuperación de reservas o de baja de déficit fiscal. La gente come cuando tiene trabajo, cuando le atienden bien en los hospitales, cuando encuentra un cupo en la escuela para el niño. Ahí reconozco cuando no le asaltan en las calles. Entonces, si no decantamos el avance de la parte macroeconómica al sentir y al beneficio directo de la ciudadanía, va a ser muy complicado mantener un programa económico. Economista Mauricio Pozo, gracias por estar con nosotros el día de hoy acá haciendo este pequeño análisis sobre los retos en la parte económica para el presidente Daniel Noboa en su periodo ya completo de 4 años. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Saludos. Así es, y a esta hora, cuando son 10 de la mañana con 11 minutos,